Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdonen la voz esta cavernosa de hoy. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Javier Pérez Rojas, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y una eminencia en general en la historia del arte y de la arquitectura española del siglo XX, con estudios fabulosos sobre pintores, escultores y arquitectos de toda esta época. También es comisario de exposiciones y tiene dos ahora mismo, una en Valencia fabulosa sobre Manaut, en la que me cuenta que hay hasta 400 obras suyas, que a mí me ha dejado 450, ni más ni menos. Y una segunda sobre Fortuny, sí, perdón, que además me ha contado que se ha hecho fortuniano. Esta es en el Museo de Almería, en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, es el nombre, el MUREC. No he visto ninguna de las dos, pero se las recomiendo mucho. Las anteriores sí las he visto, varias de ellas, y eran estupendas, así que nada. Javier fue responsable de un artículo y de un capítulo, un análisis de la obra de Palacios, que es esencial en el trabajo que se ha hecho después. Y el hecho de traerle aquí a estas conferencias, el hecho de invitarle al catálogo que hemos hecho para la exposición, lo fundamental que queríamos hacer, aparte de contar con su sabiduría, que es mucha, es reivindicar ese primer acercamiento, por un lado sofisticado con respecto de los previos y por otro lado muy detallado. Muchos de los datos que él ofrece en ese trabajo, mucha de la información que él ofrece y muchas de las reflexiones son pioneras, y muchos de los que han escrito, hemos humildemente escrito después, hemos seguido el trabajo de Javier. Así que no solamente gracias por la conferencia, gracias por todo aquello de hace ya unos años. Nada, les dejo con él. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Gracias, Julián, por la presentación. Me creas una responsabilidad, pero bueno, intentaremos acercarnos de nuevo a Palacios. Es cierto que yo, siendo casi estudiante, cuando había acabado la carrera, pues me encantaba toda esa arquitectura que había de la época, que entonces no estaba ni muy valorada ni muy estudiada, y sí que tenía una palaciomanía, que luego no sé cómo lo dejé. Y aquella exposición que se hizo en el 87, yo pensaba que era en el 89, que anteriormente había escrito un artículo sobre Antonio Palacios y la arquitectura de su época, reflexionando sobre los influjos tan fuertes que había tenido en ese momento. Pues me remite a una época para mí muy entusiasta y bueno, y amable, ¿no?, de ese descubrimiento, y me pateaba a Madrid, me traía a los sitios, pero ahora hay otras nuevas generaciones pues, que también están interesadas por Palacios, y es estupendo este renacimiento de Palacios, porque la verdad que en los años 80, quitando el excelente trabajo que había hecho González Amezqueta, pues no había casi nada más y estaba reducido a unos edificios muy, muy concretos. Pero, por ejemplo, el Círculo de Bellas Artes pues era un edificio que no se había estudiado a fondo, y a mí el Círculo de Bellas Artes me ha parecido uno de los mejores edificios de la historia de la arquitectura española. Me parece una pieza maestra del siglo XX. Y bueno, pues me acuerdo que fui allí al Círculo, estuve mirando actas, prensa de la época, en fin, pero no voy a hablar de toda esta cuestión del pasado, eso está recogido en esos catálogos. Y para mí ha sido un gran placer poder colaborar con Javier y Julián en esta exposición. Lo agradezco muchísimo, lo mismo que agradezco esta invitación, porque me ha permitido pues, reflexionar en algunos aspectos ahora de nuevo sobre Palacios. En el artículo que he hecho para el catálogo pues, reflexionaba sobre el hecho de que de Palacios y Otamendi, que durante un tiempo van juntos, la cantidad de obras importantes que hicieron, cómo configuraron el centro de Madrid, cómo crearon un espacio urbano, cómo
influyeron redefiniendo amplias zonas de la ciudad. Y hace me he preguntado, digo, ¿qué hubiera sido si Palacios no hubiera hecho ni el Círculo de Bellas Artes, ni el Hospital de Maudes, ni el Banco del Río de la Plata? Porque es lo que le pasaba a la mayoría de los arquitectos de ese momento, no habían tenido esa suerte de construir esas grandes edificaciones. Y pues seguramente seguiría siendo también un arquitecto importante, pero sin esas obras tan representativas, ¿no? Siempre se ha estudiado a Palacios pues, a partir de... Hay unos proyectos que hace iniciales, se conoce la presentación que hizo para el puente, para la construcción de un puente en el País Vasco, creo que fue en San Sebastián, y el edificio impresionante del Palacio de Comunicaciones, pues que marca todo un periodo en la arquitectura de Palacios. Un proyecto que data de 1906, pero antes pues queda un poco en la sombra toda la producción anterior. Ahora hay gente, pues, Bonet está estudiando toda esa, muy a fondo también, Palacios y documentando toda esa fase primera, pero cuando me he puesto a un poco a pensar y hacer el trabajo que me solicitaron para el catálogo, pues me pareció interesante empezar o centrarme en un edificio que no se le había prestado demasiada atención, y es el proyecto que Palacios y Otamendi presentan en Madrid para el concurso del casino, el nuevo casino de Madrid, que fue un concurso donde se presentaron varios proyectos, y al final la Academia lo dejó desierto, se compraron los 5 o 6 primeros proyectos y se encargó a Lafargue, un arquitecto francés, pues que hiciera el nuevo edificio, pero fue López Salaberry, variando, introduciendo variantes propias, el que realizó finalmente la edificación. El edificio de Palacios, como decía Otamendi, es una obra que nunca nos hemos detenido a analizar porque es una obra no realizada, pero a mí me parece muy curioso porque tiene en germen todo lo que va a ser la fase primera de la obra de Palacios y Otamendi. Yo aludí levemente a él en varias publicaciones como un edificio con cierta influencia secesión y como una de las creaciones modernistas, dentro de ese modernismo entre comillas, que a veces encontramos en Madrid, y con unas variantes eclécticas. Y es un edificio de doble fachada, es un edificio que tiene la fachada principal pues, un sentido un poco acumulativo, muchos detalles con esos remates y torreones que luego tienen variaciones en el proyecto, porque las originales no son como este que vemos aquí, que este es el que reprodujo la revista Arquitectura de la época y por eso conocía más este proyecto. Pero, como sucede en casi todas estas edificaciones de palacios, hay que centrarnos un poco en el lugar, en el espacio donde se asientan y ver también lo que es la historia de esta tipología. Ahora no vamos a hablar de casinos, pero el casino es una tipología que empieza a tomar cuerpo, sobre todo a partir de los años centrales del 19. Hay unos antecedentes ingleses, Reform Club, Travel Club, que están en Londres, y otras construcciones. En el siglo XVIII también, dentro del mundo ilustrado, pues comienza a plantearse el tema del casino, pero sobre todo es en los años centrales, cuando en España comienzan del 19, aunque hay algunos ejemplos ya en los años 30, cuando comienzan a desarrollarse y a impulsarse este tipo de asociaciones recreativas, culturales, en los centros de las ciudades. Por lo general, los casinos, en su fase primera, yo creo que tiene que ver la aparición de los casinos también con cuando acaba el antiguo régimen, cuando muere Fernando VII, que es
más fácil ya crear todo este mundo de asociaciones y es entonces cuando arrancan los primeros. Pero casi todos los casinos se asientan primero en palacios, en edificios alquilados, comprados, pero no disponemos de una edificación concreta. A mediados del XIX está el casino de Cádiz, de los más antiguos y de otras ciudades, pero es un proceso muy curioso de cómo se van construyendo paulatinamente estos edificios en las ciudades. Por ejemplo, uno que yo estudié es el de Murcia, porque es un casino muy significativo, y ese es clave para ver el proceso de afirmación de estas sociedades en las ciudades, porque el edificio no tenía la entrada por la Trapería, que es la calle principal, sino por una calle trasera. Y lo que van haciendo es comprando parte de la manzana hasta conseguir, y es un proceso casi de 50 años, el primer casino de los años 50, de hacia 1850 ya hay noticias del de Molarín, y sale a la calle Trapería en 1902, con un edificio muy aparatoso, neobarroco, de estilo francés, pero muy interesante también. El Casino de Madrid, que se había creado en los años 30, pues sí que estaba en la calle del Príncipe, decidió hacer, hay un estudio sobre el Casino de Madrid, de Zozaya, pero el Casino de Madrid pues, se mete en la aventura también de abandonar este palacio que tenía y realizar un proyecto nuevo. Los casinos, ¿qué son? Pues son como un palacio comunitario. Un casino tiene de todo, menos dormitorios, pero tiene que ver mucho pues, con los grandes cursal, con los hoteles, con los cafés. Es decir, es un centro social donde un grupo determinado de ciudadanos pues, participan y tienen una casa compartida, como un palacio compartido. Bien, el de Madrid, Palacios y Otamendi pues, realizan el proyecto con una edificación que da dos calles. Porque compran dos edificaciones y eso permite desarrollar extraordinariamente todo un sistema de iluminación, de distribución, que va a ser característico de estas edificaciones. Elementos como la caja de escaleras, el salón de baile, los patios, que se convierten en agentes vertebradores de la edificación y crean pues, todas las dinámicas de comunicaciones. Sabemos que las casas, el parcelario de Madrid, en esa zona donde está el casino, pues es muy irregular, apenas hay patios interiores en las viviendas, había habido un desarrollo en la construcción tan intenso que las viviendas de Madrid del centro, se comprueba que tienen pocos patios interiores, son patios muy pequeños, entonces lo que necesitaban es darle amplitud, vistosidad a esta edificación. Entonces desarrollan un tipo de planta, esta es la planta del entresuelo, que es típica, que yo creo que es ya como el momento de experimentación de lo que van a ser las plantas, de lo que van a ser el desarrollo de fachada de Palacios y Otamendi en este momento. Son unas plantas donde, de influencia Beaux-Arts, la arquitectura que se había proyectado en la exposición de Chicago de 1893 había permitido apreciar cómo estas construcciones académicas pues, eran valiosas para darle una representatividad y funcionalidad a toda una serie de edificios del momento, de tipo sobre todo representativo, desde museos hasta hoteles, hasta construcciones recreativas. En el proyecto vemos pues, toda esa dinámica de plantas, ejes centralizados, que es el que correspondería
al salón de baile, pero en las distintas plantas, y cómo se van distribuyendo todas las dependencias del casino, pero cómo confluyen, por un lado, en la escalera, que es el eje principal y el más suntuoso, cuya escalera, la caja de la escalera del Casino de Madrid, que luego construyó Salaberry, en realidad está inspirada en la de Palacios, muy directamente en la que Palacios y Otamendi hacen en su proyecto. Aquí tenemos la planta del subsuelo, pero se aprecia mejor ese juego de ejes, de verticales, de diagonales que van creando la comunicación espacial. Claro, entre el casino tienen, dentro de esas funciones, claro, hay salas de juego, salón de baile, que es el más cuidado en casi todos los casinos por la representación que supone, salas de tertulia, salas que dan a la calle, al interior. Casi todos tienen una sala que da a la calle principal y que se llaman peceras. En todos los sitios le llaman la pecera, porque desde ahí se puede apreciar el trasiego de la calle. Y Palacios y Otamendi desarrollan aquí una arquitectura suntuosa de tipo neobarroco en el interior, con una planta centralizada para el salón de baile. El que realmente se hizo luego es muy diferente en este sentido, pero aquí vemos los proyectos originales de la fachada. Y ahora veremos en detalle cómo hay toda una serie de elementos que vamos a ver repetidos en otras edificaciones. Es curioso porque con respecto al proyecto anterior que saca la revista Arquitectura, lo que es el remate aquí parece como más transparente, es como una especie, como si fuera una especie de gablete que en realidad no está perfectamente encajado en la edificación para crear una verticalidad y darle hacerlo más visible desde la calle, pero ya comenzamos a ver pues, las articulaciones propias de la arquitectura de palacios, aunque aquí, por ejemplo, utiliza un mirador de hierro. Luego ya los miradores no son elementos añadidos a la fachada de la edificación, sino que son elementos integrados. Bueno, el casino, estaba diciendo de los salones de baile, la importancia que tienen los salones de baile en los casinos. Ella ha puesto como ejemplo ya que he hablado del de Murcia, que es un casino hecho por fases, y el salón de baile se reforma en 1870. En 1870, que luego en 900 le dan también una segunda intervención, pero representa muy bien lo que son las ambiciones, lo que son las visiones estéticas y suntuosas de este tipo de edificaciones. Esta es la fachada del Casino de Murcia, que es uno también es muy famoso, y aquí vemos muy bien eso que decía, ese elemento de las peceras, con lo cual se utilizan el hierro, la piedra, creando ambientes diáfanos y transparentes. Bien, Palacios, en la memoria, para hacer el casino viajan por Europa. La memoria es muy interesante porque nos da las pistas del recorrido que Palacios hace para la edificación y Otamendi, y viajan por distintas ciudades de Europa. Países van a Alemania, van a Suiza, a Bélgica, a Francia y a Inglaterra para estudiar los centros recreativos de esas capitales, pero van también para estudiar y para ver la producción industrial aplicada a la arquitectura, es decir, los sistemas de calefacción, los sistemas de ventanas, los sistemas de puertas. Ellos lo dicen en la que me encuentro ahora, la chuleta que había tenido. Perdón. Es que me ha olvidado. Esta es la 1. Es
que es un texto que hablan, ellos lo dicen. Dicen, los arquitectos hacen ese viaje con la finalidad de visitar, como digo, los grandes centros industriales para informarse sobre la puesta a punto de la maquinaria y todo lo relacionado con el confort de la edificación. Dicen, las grandes fábricas suizas y belgas dedicadas exclusivamente a calefacción, ventilación de edificios, los modernos sistemas alemanes e ingleses de persianas, ventanales, cierres de puertas, etc., los almacenes de muebles ingleses, los talleres de construcción de las cocinas francesas que surten actualmente los grandes hoteles de Europa y América. Es decir, que quieren hacer un edificio en sintonía con lo que son estas grandes edificaciones representativas europeas. Pero la memoria del casino es también reveladora de la inquietud y de sus autores por hacer un edificio que sea moderno y funcional, pero dotado al tiempo de una monumentalidad simbólica. Y en la misma memoria, recogida en el folleto que se publicó, comentan. Del examen del programa hemos deducido que el edificio que esa sociedad desea ha de tener un carácter sui generis, que no es en ningún modo el del Kursaal o el casino. Así, tal como se entiende estrictamente esta palabra en el extranjero, con sus grandes salas de espectáculos, conciertos, etc., sino que solamente debe conservar de este tipo de construcciones su aspecto de lujo, su carácter movido y suntuoso, y la espléndida y rica decoración de su sala de espectáculos. Por el contrario, el resto de sus dependencias ha de semejarse por su disposición y confort a los clubs ingleses, que con su carácter intermedio entre el Kursaal y el Gran Hotel resuelven de una manera extraordinariamente práctica el problema de proporcionar a sus socios comodidades grandísimas de que por lo general no se goza en los casinos más importantes de España. Es decir, es interesante constatar cómo el estudio tipológico de los grandes edificios de ocio europeo se complementan con una especial atención a lo que es la producción industrial. Esto es algo que va a ser típico de palacios, pues las plantas de sus construcciones más comunes de Palacios Otamendi siempre nos reflejan una modernidad tecnológica. Hay un perfecto engranaje y funcionamiento de todas las partes. Esto se aprecia en las viviendas especialmente o en el mismo edificio donde estamos. Es decir, que Palacios va a combinar la funcionalidad con el simbolismo de la edificación. Pero ellos mismos diferencian las dos fachadas. Dicen que la fachada principal, y realmente son muy diferentes, porque la fachada principal se asemeja un poco a la fachada modernista que hay por la calle Mayor, aunque es anterior a la mayoría de esas edificaciones, pero hablan de que la fachada trasera es más simple, más funcional, no tiene ese carácter representativo que tiene que tener la otra, porque es la fachada que llama la atención, que da a la calle de Alcalá, una calle de Alcalá donde todavía no se han construido esas grandes edificaciones y que se convertían en un llamativo edificio de tipo modernista. Mientras que la fachada trasera es muy interesante porque está en germen pues, el estilo de palacios de las décadas, de toda esa década. El edificio de correos, las viviendas que construye, hasta más o menos todo ese periodo que va hasta la construcción del Banco del Río de la Plata. Los sistemas no llega a ser, porque es asimétrica, no tiene la simetría de otras construcciones de palacios, pero esta parte, nosotros decimos esto como un estilo secesión,
Sí, tiene elementos de cesión, pero yo he estado en Viena recientemente y la verdad que no encontré muchos edificios de este tipo. Es un tipo de edificio clasicista que tiene una relación con una tradición industrial que permite un gran acristalamiento, porque Palacios, la luz es un elemento que juega mucho en sus construcciones. En la memoria del Palacio de Telecomunicaciones dice que es como un fanal, es como un gran fanal la edificación. Entonces, en esta fachada trasera, que es la que consideran menos representativa, es, sin embargo, donde vemos al palacio más moderno y donde vemos pues, esas derivadas que se pueden establecer desde esta edificación. Y no solamente porque yo no he visto edificios de fachadas con esta resolución, tienen antecedentes en las obras de Alberto Palacio, en otros tipo de construcciones industriales, pero yo no sé si fue la revista Arquitectura el hecho de que esto se reprodujese, pero luego surgieron una gran cantidad de edificaciones con este planteamiento, con ese desarrollo en fachada, pues como la Estación de Valencia. La Estación de Valencia de Metro Ribes es muy similar a toda esta solución que estamos viendo aquí. Él en la memoria también distinguen los dos tipos de fachadas y bueno, aquí tenemos una sección del conjunto de la edificación que nos muestra pues, todo el carácter. Es un gran casino, en realidad es el casino de la capital de España y tiene que ser un centro realmente de primera que participe de esa voluntad de modernización que se estaba produciendo en Madrid a partir del 1900. Pero sí que destaca la importancia que tiene la escalera, y es la escalera con dos tiros, una escalera de tipo imperial modernista, que es la que luego se va a realizar. Y la escalera como uno de los ejes centrales que distribuye, pero además ilumina el edificio en el interior y en torno a la cual se abren pues, toda una serie de dependencias. Todo esto tiene un tono Garnier, es decir, el antecedente de este tipo de construcciones Bellas Artes, pues el modelo más conocido es la Ópera de París, pero no es que lo siga mimético, la Ópera de París ya es un edificio del pasado, pero sí que tiene un impacto y un eco en esa representatividad de los grandes escenarios públicos. La escalera, el salón de baile y otras dependencias del casino, ese torreón, que es que en realidad como lo presenta en la otros dibujos, no da esa imagen de transparece como si fuera un gablete y no ese templete abierto. Detalles muy modernistas como todos estos remates de la última planta. Esto además era un tipo de solución pues, que se había visto ya no solamente en los cursales y en los grandes hoteles, sino en los grandes edificios comerciales de París, y como modelo de este tipo de espacio central de la escalera, aumentándolo y desarrollándolo, pues no tenía tampoco que acudir a los modelos parisinos. Tenía la escalera del Palacio Longoria de Grasse Riera como un modelo que, aunque no es un arquitecto que influya mucho Grasse Riera en palacios, está más en la línea de Velázquez de Bosco y otros autores, pero de alguna manera sirve de estímulo y de orientación, aunque ellos ya han visto mucho fuera de España. Bien, aquí vemos el Palacio de Comunicaciones y vemos cómo, en realidad, el Casino de Madrid es un poco el centro de experimentación de esa nueva arquitectura, ese juego, por ejemplo, de elementos torreados en los laterales, aquí sin mantener la simetría, como aparece en la fachada trasera. Aquí lo vemos en color mejor esta sección, pero por similares fechas, al poco, pues hace edificios como la Casa Ruiz de la calle Villamejor, donde vemos cómo ha materializado, cómo ha modulado ya toda esa experiencia
que han empezado ellos a dibujar, a idear desde el proyecto del Casino de Madrid. Este detalle, por ejemplo, los detalles de los triglifos, esos detalles, si nos ponemos ya a mirarlo más en detalle, pues todos esos elementos de los triglifos, de los círculos tan asociados a lo que es la decoración vienesa de Otto Wagner, cómo está aquí reflejado el tipo de ventana rebajada, el juego de fuertes volumetrías, el tono casi escultórico de la fachada, aunque con elementos más modernistas como el de la rejería, pues está hablando de un inicio de una obra experimental, de un centro donde se está definiendo toda la arquitectura posterior de los arquitectos, que van a desarrollar en edificaciones más potentes y ya más ambiciosas, como es el Palacio de Comunicaciones, creando un mayor contraste de volúmenes, de superficies y de elementos arquitectónicos clásicos reinterpretados de una manera muy heterodoxa como elementos plásticos decorativos en la edificación. Aquí vemos un detalle, por eso, viéndolo así, fragmentándolo más, la fachada trasera del Casino de Madrid, pues encontramos multitud de detalles que luego aparecen en las otras construcciones de palacios hasta llegar al Hospital de Maudes. Estoy muy seco, si me dieran agua... Ah, ¿qué hay aquí? Perdón. Bien, en los detalles, como decía, de la fachada trasera del casino, concentra ya, nos pone ante la pista que van de la línea constructiva, decorativa, compositiva, que van a desarrollar, que van a amplificar en las siguientes edificaciones. Aquí volvemos a ver ambos edificios y realmente pues, el paralelismo entre uno y otro pues, es evidente como esta experiencia que han llevado aquí, que no han podido realizar, pues está en la mente de los arquitectos a la hora de proyectar su siguiente gran edificación en un concurso de nuevo donde sí van a obtener ya el encargo de la construcción. Este detalle es muy curioso porque es un poco ingenuo, ¿no? Este remate que idean para el casino. Claro, ahí no se ve bien si es como un templete o si es como un simple gablete, pero en la vista lateral hemos visto que era como un templete. Pero como todo ese juego que decía, toda esa tendencia a la plasticidad, pero una plasticidad de tipo más clásico y sintética, desarrollada aquí arriba. Pero además es que este detalle, ese arco, el arco tripartito, más o menos una evolución modernista de lo que es la ventana termal, pues es que anuncia ya casi las aberturas de los grandes accesos de las soluciones del Matadero de Madrid, de Luis Bellido, como la obra de Bellido, la obra de Cerdá, como hay toda una serie de arquitectos españoles, diríamos que parece como que es que antes de que se haga el edificio de Correos están ya moviéndose en esta línea. Seguramente los proyectos del casino se pondrían todos y tendrían acceso a contemplarlos, porque por la sola publicación de su simple ilustración en la revista Arquitectura de la época, pues no es suficiente motivo para ver esa proyección que tiene el edificio de Palacios en su época. Hay motivos, no está completamente
depurado el lenguaje todavía. Ese torreón pues es un poco extraño luego en las en construcciones de palacios. Hay una cierta acumulación en los remates, pero sí que hay ya una preocupación y un diseño de tipo modernista geométrico que preludia la evolución. Incluso el tema de los escudos que aparecen en el edificio de Correos, pues están aquí también en germen. O la depuración ya extrema que Palacios hace de esos acristalamientos, de ese acoplamiento de lo que son los ritmos clásicos a los edificios comerciales e industriales, como el edificio Zoran Arguindey, que está hecho en esta misma época, hacia el 1911, diríamos, cómo llevan a esa funcionalidad y ese juego clásico, simbólico, a la vez funcional, de su arquitectura a un extremo ya mucho más, a una línea mucho más modernas. Pero, además, yo creo que el casino, el proyecto del casino, que es un edificio de ocio, este alzado, pues es también la experiencia previa para luego hacer el otro gran casino, que es el Círculo de Bellas Artes, porque el Círculo de Bellas Artes también responde a las ideas de lo que era un casino o estos centros de asociación cultural diversa, podrían ser música, de arte, y ahí es donde culmina esa idea del centro de asociación, el centro recreativo, como un gran monumento de la metrópoli. Es decir, el ideal metropolitano que ha impulsado la realización de esta exposición, diríamos, no está aquí todavía completamente definido, pero sí que está en germen para el desarrollo en los siguientes proyectos. Además es que Palacio tiene es muy curiosa, ¿no? esa gramática decorativa que desarrolla, toda esa serie de elementos plásticos basado en el estudio de los elementos clásicos decorativos, esa forma de recortarlos, de superponerlos, crea un lenguaje, tiene un lenguaje plástico y además funcional propio, que no se parece, aunque esto sería que es secesión, es una reinterpretación propia que no tiene nada que ver ni con Ana Sagasti ni con los otros arquitectos de la época, y sí que se imita mucho. Entonces, el Círculo de Bellas Artes, ahí es donde ya toda esa inventiva, toda esa proyección de un edificio de ocio cultural, diríamos, alcanza su máxima expresión y viene a ser ya como la materialización casi de una utopía arquitectónica. Ya no es el edificio constreñido entre medianeras, sino un edificio en desarrollo vertical, que es pues, seguramente uno de los primeros rascacielos, ¿no? El primer rascacielos en realidad que se hace en España, y como ya todo ese juego que hacía antes de plantas, de diagonales, del estilo Beaux-Arts, ahora lo desarrolla de una manera independiente y vertical en la edificación del Círculo. Y es curioso cómo la importancia que tienen estos locales de ocio. Ya decía que hay como diversas fases y podemos estudiar los casinos. Si vamos al casino vemos que los primeros antecedentes están casi en el Renacimiento, las villas que se hacen los papas, las villas que se hacen en palacios en palacios barrocos, por ejemplo, el Petit Trianon, o la casita del príncipe, la casita del labrador. Todos esos son ejemplos.
Todos esos son ejemplos de utilización del casino en una arquitectura áurica. De ahí pasamos al casino ya no como lugar de reunión de una aristocracia, de un grupo reducido, sino al casino burgués como centro donde se debate, centro que quiere ser apolítico, pero como centro que busca la proyección en la ciudad y la afirmación social del mismo. Entonces se llega a esa fase romántica, que tiene el antecedente también de los cafés, y comienzan, como digo, en los años 30 y en los años 50 ya a desarrollarse. Se comienza a utilizar, a alquilar casas, a desarrollar todos unos programas decorativos en esas mismas mansiones, y ya a partir de ahí es cuando se inicia la fase constructiva de casi todos. Fíjense que casinos de este tipo se hacen. Lo hay en Ceuta, lo hay en Castellón, lo hay en Murcia, lo hay en Cartagena. Es decir, casi todas las ciudades de España tienen el casino. Y el casino es que además forma parte las relaciones sociales del casino de lo que es la literatura de la época. Si pensamos en una novela como La Regenta de Clarín, diremos que toda la trama se está desarrollando en el mundo del casino. Son apuestas, incluso el deshonor de ver a la mujer saliendo en la procesión descalza, pues lo contempla desde el casino. Entonces, el que Palacios y Otamendi se lanzaran a la proyección de este edificio, pues es significativo de, por un lado, la importancia que tenían estas construcciones, esta tipología, en las ciudades y en el proceso de modernización, y cómo de ser edificios alquilados y luego ser edificios construidos independientemente, llegan ya a plantearse como grandes proyectos, como concursos, incluso como concursos internacionales. Se hace, y yo creo que de los primeros casinos que se hace un concurso para su construcción es el de Madrid. Los demás no pasan por este concurso, se le encargan a los arquitectos más conocidos, y a partir de ahí sí que hacen el concurso, porque se hace un concurso para construir el Palacio del Círculo de Bellas Artes, se hace un concurso también para la construcción del Círculo Ecuestre de Barcelona, ya en los años 20, o también en los años 20, avanzados los años 20, el concurso para el Ateneo de Valencia. Es decir, que entramos en una dinámica ya de estas edificaciones que nos muestran la importancia, el alto significado que adquieren durante, que son asociaciones un poco representativas del antiguo régimen, en cierto sentido algunas, pero el alto valor que tienen como edificios singulares que definen la vida y que quieren imponer su impronta en el centro de las ciudades, en las plazas o en las arterias más destacadas y más concurridas de las calles, de las ciudades. Lo que hemos visto en el edificio del casino, pues se hace realidad en el espectacular interior ya del Círculo de Bellas Artes, que ya tiene pues, de la grandeza de la arquitectura romana, la arquitectura Beaux-Arts, unas construcciones realmente extraordinarias, donde todo ese gusto por la funcionalidad, pero también por el simbolismo, por la representatividad, pues alcanza su grado máximo de expresión. Y si retornamos a la fachada principal, incluso esta fachada principal, que con tantos elementos la enmascaran, pues cuando vamos viendo detalles de ella, vamos también notando cómo participa de esa misma búsqueda de un estilo. Es decir, que Palacios y Otamendi diríamos que están buscando su arquitectura, están tratando de definir el perfil de sus construcciones. Y la primera edificación, lógicamente, donde se define este
esa visión, esa concepción arquitectónica, yo creo que es en el proyecto del Casino de Madrid, como antecedente de todas otras series de obras importantes del autor. O como lleva en el Hospital de Maúdes, pues a un extremo de depuración, de elegancia y de transparencia, pues todos estos aspectos que estamos viendo. Evidentemente se va depurando su arquitectura, pero todo este juego de pilares, de aperturas acristaladas, típicos de sus construcciones, pues nos dan la idea de la importancia de esa edificación. Esto es el interior del Casino de Murcia, que también se organiza como un eje, como si fuera un pasaje, con ejes acristalados similares a lo que hemos visto también en el Casino de Madrid de Antonio Palacios. Bien, la reflexión pues, de esta revalorización o de apuesta por este proyecto como un proyecto inicial de Palacios en un momento de definición de su obra, pues tiene, como digo, ese sentido clave juvenil de dos arquitectos recién licenciados buscando su personalidad, buscando su lugar en la arquitectura contemporánea, que desde luego lo van a encontrar y lo van a desarrollar con una facilidad y con una fuerza expresiva extraordinaria, pues parte de esta construcción, de este proyecto inacabado, pero que tiene una serie de derivadas en las construcciones de las décadas siguientes, sobre todo en el periodo que va de 1900 hasta 1902, que constituye toda una fase muy importante de la arquitectura de Palacios, todavía más vinculada al espíritu del fin de siglo, pero que desde luego forma parte de la modernización y de la renovación de la arquitectura española de todo ese periodo. Y muchas gracias. Lo siento. Disculpen, pero es que tenía un constipado hoy y estaba completamente seco. ¿Se oye? Sí. Bueno, gracias, Javier. Yo diría dobles gracias. Primero por haber aceptado participar en el libro y haber venido desde Valencia hoy a darnos esta conferencia estupenda, con este punto de vista tan interesante, hablando de este germen del casino en otras horas, que ahora te preguntaré algo. Y te decía dobles gracias también por eso a lo que antes nos referíamos, de esa primera indicación, podríamos decir, de la figura de Palacios en aquella estupenda exposición que yo me encontré. Yo había terminado la carrera hace poco en el Museo Municipal, que hacía unas exposiciones estupendas, y me encontré con una que se llamaba Tres arquitectos madrileños, ¿no? Era Palacios y Otamendi, uno, Fernando Arbós, otro, y Teodoro Anasagasti, tres. Y los tres, o los cuatro, vamos, los tres apartados eran absolutamente pertinentes en ese momento, porque un arquitecto como Arbós, también importantísimo, ¿no? Y que no tenía... Y Anasagasti, pues sigue, otra figura compleja, complicada, hoy has hablado de él, que tiene que ver con la secesión, pero luego mil cosas más. Siempre parece que cuando nos referimos a Anasagasti sale esa frase que ya de tanto decir ya no quiere decir nada, entre tradición y vanguardia. Bueno, Anasagasti, entonces era necesario esa exposición estupenda, y claro, y tu aportación pues estupenda. Valoramos también a la que te has referido de Amézqueta, de 20 años antes, del 67, ¿no?
Y entonces, pues bueno, a partir de entonces, pues me enseñasteis a ir reparando en la figura de Palacios, ¿no? Y en esta complejidad, y sí, como dije el otro día, esa también contradicción que hay en Palacios, ¿no? Entonces, tu conferencia de esta tarde, tan interesante, pues efectivamente habla de ese germen que se está constituyendo al principio, ese eclecticismo que nunca abandonó Palacios, pero que claro que al principio pues está hablando también de determinados elementos hasta regionalistas muchas veces, ¿no? O de la tradición plateresca, como vemos aquí, aquí sí, en esa foto, por ejemplo, lo ves clarísimamente, ¿no? Aquí, en el edificio que nos acoge, ¿no? Lo vemos también, esos elementos eclécticos, un poco todavía con los sismos heredados del 19, ¿no? Como es en Maudes, pero que cambia en 1918, o antes, cuando hace el proyecto del Río de la Plata, 1910, y entonces ahí parece que todos estos pináculos, todas estas cosas entre platerescas, secesionistas, tal, pues como van quedando a un lado, y creo, y te quería preguntar si aparece entonces un otro Palacios que opta clarísimamente por, siguiendo con el eclecticismo, pero con un eclecticismo que opta por el lenguaje clásico. Un clásico absolutamente anticlásico y heterodoxo, ¿no? Como ya hemos visto a lo largo de este curso, ¿no? Y que luego, pues ese modelo del círculo del Río de la Plata, que va a aparecer en sus edificios comerciales y todo eso, y que incluso en sus propios sueños, antes lo comentábamos visitando la exposición, su transformación para Sol, para la Puerta del Sol y todos los aledaños, en el fondo son con esa arquitectura que tiene mucho que ver con la ensayada en el Río de la Plata y en la Casa Palazuelo, y ese orden clásico gigante con las grandes superficies de vidrio y tal. ¿Hay ahí realmente cómo ves esto? Si realmente hay ahí un cambio, un punto de inflexión en ese Palacios que deja un poco estos recuerdos más, en fin, pues regionalistas o locales, y se abre a un lenguaje muy suyo, por otro lado, un lenguaje, como él decía textualmente, clásico modernizado. No sé si te he formulado bien la pregunta. No, sí, es compleja. Es que Palacios, que lo has dicho, es que es complejo. Es que es modernista y antimodernista, clásico y anticlásico, porque tiene una cosa barroca. Es decir, todo eso que he mostrado, esas plantas del casino, pues la tradición Beaux-Arts al final está recogiendo también la tradición barroca. Borromini, Bernini, todas esas arquitecturas están latiendo. Entonces, es un arquitecto, yo creo que parte de la tradición, respeta la tradición, pero supera la tradición. No digo que sea respetuoso con la historia, porque también intervino en cosas que era muy radical a la hora de afirmar, pero tiene un orden monumental, porque tiene su arquitectura, y yo creo que ya aquí ya en el Palacio de Comunicaciones pues se aprecia toda esa afirmación de una gran arquitectura potente, que en el interior tiene algo casi piranesiano, ¿no? Cuando vemos todos esos espacios. Pero sí hay una época pues en que lo plateresco, todo eso, pero en realidad son llamadas, eso no interfiere en la arquitectura, son simplemente simbolismos que tiene el simbolismo de la decoración. Y la decoración en la arquitectura modernista hay también toda una polémica en la época del modernismo sobre la decoración. Por ejemplo, la Academia no terminaba de aceptarlo porque era como una vuelta al barroco, era una arquitectura con unas decoraciones. Churrillera y Tomé eran arquitectos malditos durante mucho tiempo, se empiezan a recuperar luego ya casi en los años 10, aunque hay un principio, hay un inicio anterior,
que es Caveda, José de Caveda, en el discurso académico que hace en el año 50, ya reivindica la obra de los arquitectos barrocos. La arquitectura de Palacios tiene muchas llamadas. Yo creo que tiene una gran capacidad de asimilación y de síntesis de lo que ve, pero no de mímesis, no es un arquitecto mimético. Esto pues, podría llevarnos a recordar pues, la arquitectura neoplateresca de Monterrey, pero son simplemente unos gabletes, unos remates en la edificación que no interfieren mucho, pero claro, tiene un simbolismo. Todas estas construcciones están dotadas de un carácter simbólico, incluso el proyecto del casino es un edificio símbolo de una burguesía y de una aristocracia que quiere afirmarse en la ciudad, y el arquitecto acude pues toda una serie de elementos llamativos para subrayar la presencia. Pero, como tú sabes muy bien, pues la arquitectura de Palacios es una arquitectura en realidad es avasalladora, porque Palacios tiene un componente casi megalómano, pero yo no lo quiero decir despectivamente, porque siempre Palacios, cuando se estudiaba en mi época, decían arquitectura megalómana, y con arquitectura megalómana pues ya estaba despachado Antonio Palacios. Sí que hay una megalomanía, pero es que hay una arquitectura monumental, una arquitectura estatal, una arquitectura institucional y una arquitectura representativa, que se va depurando evidentemente, pero siempre mantiene ese contacto con una tradición. Aunque sea, él critica la arquitectura funcionalista porque dice que de funcionalista tiene nada más que el nombre, pero es que en el folleto que se publica del Casino de Madrid, donde está describiendo todo, vemos cómo la arquitectura de Palacios es tremendamente tecnológica. Es una arquitectura abierta a las experimentaciones de los nuevos materiales, utiliza el hormigón, utiliza el acero, utiliza en el edificio Correos, utiliza todos esos materiales. Pero lo que tú es que no termino bien de contestar tu pregunta porque era muy amplia. El simbolismo de Palacios en Correos es un edificio nacional, porque Correos es un edificio que tiene que ver con la regeneración de España en los años del fin de siglo. Es decir, quiere ser un edificio que demuestre, pues, frente al decaimiento del 98, el impulso de una construcción que ennoblezca, que embellezca y ennoblezca la ciudad. Y es que los edificios de Palacios, yo creo que tienen como un efecto transformador, ¿no?, en el entorno donde se asientan. Hace que el ciudadano pues, se sienta partícipe de esas construcciones, que se identifique con esas construcciones. Lo que yo me pregunto a veces, una cosa que estaba reflexionando, digo, ¿la arquitectura de Palacios es moderna o es antiguo régimen? Eso te lo pregunto yo a ti, Javier, porque hay una frase, es que no he podido leer porque no tenía aquí ninguna luz y no he podido ver mi esquema, se me ha olvidado decirlo, y no he podido leerlo, porque la arquitectura de Palacios es un hombre que mezcla lo simbológico, el simbolismo con la tecnología, el arte con el sentido, con la funcionalidad, porque es artístico y es funcional. Luego la escultura, que Arévalo lo ha estudiado muy bien, pues tiene un significado muy, muy especial como elemento a veces de composición en las edificaciones. Lo que pasa es que la misma escultura, pues de ser una escultura aplicada, que es lo que vemos aquí en el edificio de Correos o en el edificio o en el mismo proyecto que he puesto del casino. Vamos a verlo. Aquí la arquitectura es un edificio donde la escultura no juega ese papel, los relieves que tiene en otras edificaciones.
es un lenguaje hecho a través de molduraciones, ¿no? De enmarcaciones, de superposiciones y de contrastes. Entonces, la escultura, sin embargo, en esa primera fase está como integrada en el edificio, ¿eh? Mientras que ya en los otros edificios es como un elemento compositivo que pone ritmo, diría yo, en las construcciones, que eso pasa entre la arquitectura modernista y la arquitectura de los años 20. El ornamento envolvente, él no tiene, porque la arquitectura de palacio decimos que es modernista, pero no es un modernismo Art Nouveau, decimos que es secesión porque es un modernismo más geométrico, pero sin embargo está perfectamente integrada en la edificación, mientras que en el Círculo de Bellas Artes la arquitectura, la Minerva, los relieves, es decir, es más clásico, y como es un edificio más clásico, pues cada elemento tiene su lugar correspondiente, está enmarcado y no es esa expansión que tiene en las arquitecturas del fin de siglo, aunque Correos es un edificio tan complejo y tan rico de sugestiones que, pero fíjate, en la arquitectura, estamos diciendo, comparando el de Correos con es que es un mundo, ¿no? Lo que es todo, me parece que este es un edificio muy clásico, pero la diferencia que hay entre este edificio y el de Correos, con el proyecto de Casino de Madrid, pues es muy interesante, porque este es un juego geométrico de volúmenes, pero sí que hay escultura, y hay escultura aquí, como siguiendo un ritmo clásico. Se hace más clásico, simplemente, están colocadas aquí figuras, aquí estaba la Minerva, que en esta foto que tengo aquí no está la Minerva. Entonces, es el paso ese del retorno al clasicismo que se da en los años 10. Lo que pasa es que el retorno al clasicismo se enfoca mucho desde la óptica de la vanguardia. Retorno al clasicismo a partir de esos años o de los años ya 20, pero en Palacios se produce casi antes, porque el Banco del Río de la Plata también ahí la escultura ya está colocada de una manera diferente a las otras edificaciones. Pero sí, realmente es una arquitectura compleja, contradictoria, rica, ennoblecedora, porque es una arquitectura, yo creo que tiene algo de antiguo régimen, porque, por ejemplo, los rascacielos y esos edificios que hacen, sí, digamos que son construcciones como más democráticas, ¿no? Pero hay, y no lo digo en sentido despectivo cuando digo de antiguo régimen, pero que hay como un atavismo hacia la arquitectura monumental histórica, por parte de Palacios. Es evidente que ellos intentan luego democratizar la arquitectura también con la Gran Vía Aérea sobre el Manzanares y todos estos proyectos que tú has estudiado muy bien. Pero la cantidad de registros que tiene es extraordinaria. Y el Círculo de Bellas Artes, además, pues a mí me recordaba un poco el juego de volumetrías y de geometrías que tiene, por ejemplo, Saarinen en la estación de Helsinki. Sería casi como un equivalente. Para mí el edificio clave de Palacios es el Círculo. Me gusta mucho Correos, pero Correos entiendo que es un edificio más complejo, pero la depuración y la definición ya plena como arquitecto moderno es esta del Círculo, porque aunque tenga esa representatividad y ese juego clásico, tiene también toda una línea moderna. Y ya sabes que él escribe y dice, la arquitectura, cuando está criticando el movimiento moderno, dice, la arquitectura funcionalista solo tiene el nombre. Claro, dice que solo tiene el nombre porque ellos han estado preocupados, que a mí me gusta eso de ver cómo, en cierto punto, concibe la arquitectura como una máquina, porque es un engranaje perfecto en todos los elementos, estudiado en todos los detalles, los tiradores de las puertas, los ascensores, los acristalamientos, los vidriados, la azulejería, todo está perfectamente encajado. Claro, se me dirá que en la arquitectura de la época todo está perfectamente encajado porque es que no se hacían las chapuzas que se hace hoy día en la arquitectura, pero en Palacios está en un grado extremo, como también está en Gaudí, que serían los dos
los dos arquitectos, yo creo, claves de dos ciudades importantes en ese momento. Gaudí es el arquitecto de Barcelona y Palacios es el arquitecto de Madrid. Y seguro que se respetaban, pero no tiene relación la arquitectura de uno con la del otro. La arquitectura de Gaudí es más una cosa más visionaria, más plástica, más pasional, y esto es también una arquitectura simbólica y una arquitectura de una fuerte, yo creo que tiene una tensión emocional también la arquitectura de Antonio Palacios, pero es eso, la complejidad de su arquitectura, y que, bueno, Palacios no se agotará, porque Palacios yo creo que cada 10 años aproximadamente, desde hace un tiempo, se vuelve a recuperar, porque el trabajo admirable de Amezqueta se hizo en el 67, o cada 20 años, en el 87. Hicimos la de Madrid, ahora habéis hecho esta, y seguirá analizándose y seguirá viéndose Palacios de diversas perspectivas. Quizás lo que yo he elegido es una cosa muy concreta, porque son detalles concretos de un edificio y rasgos compositivos de fachada que luego vamos a ver desarrollados en otros. Pero bueno, espero no haberos aburrido mucho. No sé si alguna pregunta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo sigo. Julián. Julián. Es que viene al caso, perdona, Javier. Sabes que ayer me pasó una cosa, instalamos los dibujos fabulosos del Círculo de Bellas Artes, las secciones del Círculo de Bellas Artes que no han salido por aquí, pero que conocen muy bien. Y me pasó una cosa que no hemos pensado en ningún momento. Y es que me di cuenta de que hay un punto en la exposición en la que vemos esas imágenes de fondo, las secciones, y a la derecha vemos también las secciones del casino. No sé si de esto hemos sido conscientes. Entonces hay un punto en el que se ven las dos, que me pareció una cosa fabulosa en la que yo, no sé si tú habías caído, pero yo no había caído en ella. Entonces, ahí llega un momento en el que tú ves la sección, ya digo, estupenda del Círculo, en la que él hace un juego muy particular, que es el de aprovechar todos los intersticios que quedan de los volúmenes que se cruzan. Claro, yo no había sido consciente de hasta qué punto no lo hace en el casino, pero sí lo hace en el Círculo. No sé si entiendes sí, que lo que ha hecho en el casino lo desarrolla luego en el Círculo. Bueno, pero en el Círculo lo hace más complejo, porque todos esos espacios que en la sección que tú has mostrado se veían por ahí, había zonas en las que se mezclan, se cruzan, tal, pero no se aprovechan. Y sin embargo en el Círculo sí. No sé si entiendes Sí, te entiendo. Entonces no sé si eso también tiene que ver con esta cosa como más funcional de este edificio, o es por el hecho simple de que aquí se trabaja en altura. Vamos, no sé qué opinas. Y el otro es un edificio mucho más horizontal, menos pensado en esos términos, ¿no? Es que el Círculo de Bellas Artes, al ser en altura, cada elemento es independiente. El salón de baile es independiente. La sala de grima es independiente, que era la piscina. La biblioteca también. Entonces, claro, no tiene que estar ahí jugando con todos esos recovecos que dices. Pero sí es cierto que tiene que ver también el solar. Entonces, la arquitectura de esta época muchas veces lo que enmascara todos estos elementos organizativos, creo, y vosotros lo sabéis mejor que yo, que lo que hace es ordenar. Tiene que ordenar el espacio y lo ordena creando un eje. Y todo lo demás se tiene que supeditar a esos elementos clave que ha creado, como son la escalera, el salón de baile, y todo tiene que converger ahí. Pero es lo que pasa en las viviendas. En las viviendas del siglo XIX, pues funciona el pasillo. Es el pasillo y todo se abre el pasillo y una entrada. Pero esto pasaba igual en los grandes almacenes. Pensamos en Le Printemps, esos edificios franceses de los grandes almacenes, pues como esas grandes cúpulas cubiertas de cristal, pues cómo ordenan todo. Pero sí es cierto, claro, aquí hay más recoveco, pero yo pienso que está condicionado pues por lo que es el propio solar. Habría que verlo en el casino actual. No sé cómo, lo he visto, pero no he entrado así a fondo en los detalles.
Pero fíjate aquí, esto por ejemplo, ese remate es muy modernista, es decir, está asimilando un modernismo a la francesa. Claro, es que han estado en Bruselas, han estado en Bélgica y han conocido el Art Nouveau, es decir, han tenido que conocer perfectamente la obra de Víctor Horta, porque si para hacer el casino se han ido a Bélgica, no han ido a Alemania van después, porque el viaje que hacen es Inglaterra, Bélgica, Suiza, Francia, para hacer el proyecto del casino. Han tenido que ver toda la arquitectura, y se han estado en Bruselas, han visto los edificios modernos de Bruselas. Y aquí pues podríamos hablar, a lo mejor hay una cierta detalle, una llamada a la arquitectura de Víctor Horta, pero también son importantes los clubs ingleses, ¿verdad? Es que el casino es muy complejo, es un tema muy, muy interesante. La evolución de esta tipología, porque no es el café, pero es el café, el teatro, pero tiene cosas del teatro, tiene cosas del Gran Cursal, o lo que es el casino, por ejemplo. Uno de los más importantes es el de San Sebastián. El de San Sebastián, que es anterior, al Adrián y Morales de los Ríos, se convierte, claro, es una ciudad turística de veraneo, y el casino es como el eje del que arranca casi el ensanche, o converge parte del ensanche, más simbolismo que tiene, pero esos son otro tipo de casinos, porque son casinos de grandes sociedades, son casinos gestionados de otra manera que estos que están en las ciudades, en las grandes ciudades, que son por los propios socios. Y sí es que es muy curioso cómo se meten a hacer esa obra una serie de socios. Hoy sería impensable hacer una cosa así, como estas edificaciones, que un grupo de personas, de socios de una entidad, se metan en esa aventura de construir. Para hacer el de Murcia, que es el que yo estudié a fondo, pidieron empréstitos y lo iban pagando poco a poco, y así fueron haciendo la edificación. Y claro, los socios de los casinos se sienten como orgullosísimos de sus edificaciones, porque en unos casos es como el palacio compartido, es el palacio de todos, donde todos concurren. Las fiestas del casino son claves en la ciudad. Todavía en Madrid el Círculo de Bellas Artes sigue siendo los bailes de carnaval, ¿no? Es decir, que eran lugares de ocio, y de ahí pues la suntuosidad que se da, palaciega. Es decir, el casino tiene el casino de Palacios, este proyecto tiene un desarrollo palaciego, y el Círculo de Bellas Artes también, en cierto sentido. Pero sí, eso que has dicho me parece muy interesante, porque es verdad eso de los intersticios en las edificaciones, pero es que la edificación de Madrid es difícil, ¿eh? Yo ahora me he puesto a estudiar un poco la casa media del ensanche en Madrid, en Valencia o en Barcelona, qué diferentes son, ¿eh? En Madrid se ve que la presión urbanística ya desde 1850 ha apretado la ciudad, porque es verdad, esos patios de manzanas que disponemos en Valencia aquí no hay, ni siquiera en el ensanche se terminan, es decir, está la presión urbanística que hay, y eso pues crea una irregularidad, una forma muy irregulares en las casas. Y aquí, al disponer de dos solares, pues lo ha podido solucionar. ¿Cómo soluciona? Pues haciendo todo este sistema de acristalamientos y de iluminación cenital. La iluminación cenital en estos centros es clave, que le da vida y le da una vitalidad, y sobre todo una estética especial a las edificaciones, porque el efecto de la iluminación cenital con vidrieras pues tiene también un efecto artístico muy, muy determinado. Pero claro, si esto lo desarrollas en vertical como el Círculo de Bellas Artes, pues ya la solución es otra, porque tienes la suerte de que un ascensor te va uniendo y una escalera te va asociando las primeras plantas. Es decir, que no me ha dado tiempo, no he podido hacer diapositivas de la estación de Valencia, porque si me hubiera traído los que conocéis muy bien esa arquitectura,
una fotografía de la fachada de la Estación de Valencia y la pongo al lado de la trasera del proyecto del Casino de Madrid, veréis cómo es casi idéntica. Es decir, que Demetrio Ribes, que viene de este medio, y nunca se hablaba de la influencia de Palacios en Demetrio Ribes, se hablaba de otras cosas, incluso la estación que hacen en Barcelona, pues la meten como del modernismo catalán y no tiene nada que ver con el modernismo catalán, porque es modernismo madrileño, modernismo así entre comillas. Pues la estación, porque tiene otra en Barcelona similar, no me acuerdo ahora cómo se llama, la estación de Valencia es la trasera del casino, del proyecto del casino tal cual, desarrollada, y es un edificio espléndido, es de los mejores. Es decir, que la idea de Palacios, donde mejor se lleva a la práctica, es Demetrio Ribes en la estación del norte de Valencia, pero también hay otros arquitectos del norte de Galicia. Entonces, la influencia de Palacios pues ya se está estudiando más, se está viendo, pero es un arquitecto que realmente tiene un periodo álgido, pero luego ya no se valora, ya en época no se valora, porque cuando se termina el ciclo de Bellas Artes ya la arquitectura tiene otros intereses y está en otras tesituras, y entonces la arquitectura de Palacios parece como más desfasada, ¿no?, de las nuevas construcciones. Ahora que citas a Demetrio Ribes, claro, yo estaba pensando antes en esa búsqueda de la arquitectura nacional que tantos arquitectos del momento procuraban, que Palacios, por ejemplo, en su discurso de ingreso a la Academia, critica toda la calle de Alcalá porque está hecha por arquitectos extranjeros, incluido el casino, ¿no?, como secreta venganza de no haberlo hecho él, ¿no? Pero, y dice todo, empieza a enumerar todo, todos son extranjeros. Entonces, yo no sé si lo que está criticando, muy bien, es una arquitectura extranjera o una arquitectura hecha por no propios, ¿no? Eso es curioso. O sea, está reivindicando una arquitectura española al estilo, por ejemplo, de Domènech i Muntaner o Lampérez, o lo que está reivindicando es que los arquitectos españoles, con sus circunstancias, hagan el esfuerzo de pensar cuál es la arquitectura para ese momento. En ese sentido, un poco también mi pregunta al principio de cómo es su opción por el lenguaje clásico. Porque Domènech i Muntaner, mucho antes, había planteado pues, una arquitectura nacional recuperando los estilos nacionales, que es en la onda que también Lampérez defiende una arquitectura nacional con muchísima vehemencia, ¿no? Y no queriendo hacer una arquitectura imitativa, sino de algún modo inspirándose y decantando el legado de la historia, ¿no? Y claro, sus discípulos, los que Lampérez pues tampoco tiene tanta obra, pero claro, sus discípulos que le ponen en marcha este ideario pues son Aníbal González en Sevilla y Leonardo Rucabado en el norte, ¿no? Y ellos dos, creo que en 1915, presentan la famosa comunicación al Congreso verdaderamente militante sobre esa arquitectura, que en el fondo era una arquitectura regionalista. Sí, es una apuesta por el regionalismo. Claro, y que en el fondo era la ponencia de Lampérez, o sea, quien escribe eso en el fondo o lo inspira es Lampérez, ¿no? Y contra eso, ¿quién salta? Pues Demetrio Ribes. Y más tarde, Torres Balbás. Y Demetrio Ribes que dice que el problema de la arquitectura no es una cuestión de añadidos morfológicos, que por eso iba mi primera pregunta, ¿no? Los añadidos, sino, sí, aprender la lección de la historia, pero decantarla y utilizarla con los nuevos materiales, con los nuevos tipos arquitectónicos. Y entonces es interesante eso que has dicho, situando a Demetrio Ribes. Palacios nunca optó, bueno, al principio a lo mejor el Círculo de Bellas Artes, esa arquitectura nacional, pero como una referencia más a otras muchas, ¿no? Secesión, tú lo has dicho. Pero luego cuando se decanta por esa arquitectura, aunque sea clásico modernizado o clásico súper heterodoxo, no está propugnando una arquitectura nacional.
lo que está casi propugnando es las posibilidades, digamos, semánticas del lenguaje clásico, que por supuesto es universal. Entonces, bueno, no. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque obliga una reflexión, porque hay un primer momento. Es que no es lo mismo 1900 que 1915. Hay un momento en el que, por la crisis del 98, todo eso que sea, no soy muy partidario de hablar de lo del 98, sí que hay una vuelta a la arquitectura, a la recuperación de ciertos modelos de la arquitectura española. Ya sabemos en Monterrey el eco que tiene, desde que Urioste lo hace en 900, pero antes que Urioste lo han hecho ya en otras exposiciones. Entonces, mezcla, lo curioso, por ejemplo, de Correos, es que mezcla lo secesión con lo plateresco, que parece una cosa imposible. Es como una mezcla imposible. Pues él lo consigue. Pero claro, esos son remates de edificios. Pero yo creo que, porque él no es un defensor así del plateresco, luego no lo hacen las otras edificaciones, pone algo, alguna crestería o algo. Él lo que sí le gusta mucho, lo que sí valora, es la visión artística del edificio, la integración artística. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la arquitectura de este momento tiene la idea de obra total, la síntesis, la arquitectura como síntesis de las artes. Entonces, estos palacios sí que lo desarrolla. Pero yo creo que cuando habla de arquitectura nacional, él está haciendo otra reivindicación. Ya no se trata de la arquitectura del plateresco. Lo que está viendo es que el clasicismo es un lenguaje universal, pero que tiene una expresión propia en España. Entonces, el modelo al que él, que eso creo que lo plantea ahí en el catálogo del 87, es el retorno a Villanueva. Entonces, hay cosas que es el clasicismo, pero Villanueva o Herrera. Herrera es más Secundino Zuazo, el que hace una arquitectura moderna, reivindicando a Juan de Herrera. Pero Palacios no es tanto esa arquitectura con elementos decorativos añadidos sin ningún criterio. Muchas veces hay mucha de esa arquitectura neoplateresca que la ha desprestigiado por eso, porque son añadidos hechos de una forma un poco fácil, sin un análisis verdadero ni de las arquitecturas del lugar. El problema del regionalismo es que hay un regionalismo auténtico y un regionalismo falso, que lo cogen, como pasa ahora con la arquitectura moderna. Dicen, moderno, me decía a mí un arquitecto, un joven que estudia arquitectura, no, es que eso es un falso antiguo. Digo, y vosotros hacéis falso moderno, porque hay falso antiguo y hay falso moderno. Entonces, en esas construcciones, bueno, él, la escultura, la pintura, pues se integran en esas edificaciones y pueden tener llamadas hacia unas referencias lejanamente nacionales, como puede ser a través del plateresco, pero ya el Banco del Río de la Plata es clásico rotundo, clásico sin nada de arquitectura nacional. El edificio del Círculo de Bellas Artes, como no sea a través de Villanueva, porque yo pienso que será la arquitectura clásica la que está reivindicando en ese momento. Pero ¿qué has dicho de Demetrio Ribes? Demetrio Ribes, que es tan crítico en ese momento, luego hace un proyecto en Valencia para el Banco de España. Hace un proyecto. Y hace un proyecto, es que ya no me acuerdo con qué arquitecto, y es un edificio neobarroco. No se llegó a construir, pero es un proyecto totalmente neobarroco lo que hace Demetrio Ribes. Es decir, que se ha hecho también una lectura de Demetrio Ribes como si fuera un funcionalista o un arquitecto racionalista, que sí, pero que está allí. Es lo mismo que Palacios. Es decir, ese edificio comercial que tenía Demetrio Ribes, pues está latente aquí en la trasera. Yo creo que la clave de esto es esta trasera. Yo creo que del Casino de Madrid
es la trasera, que ahí está casi todo. Es que esto de aquí es la estación de Valencia. Sí. ¿Ves? Es totalmente la estación de Valencia. Aquí, pues sí, un poco, le falta poner, no ha jugado con la simetría, pero podría haber puesto otro torreón similar aquí y ya es Correos lo que tenemos. Y ya son las arquitecturas torreadas. Claro, esto, por ejemplo, Javier, esto lo podemos relacionar con lo que estábamos diciendo de Correos, de neoplateresco. Yo ahí no lo creo. A él le gustaba poner esos pináculos, ¿no? Rematar así en vertical las edificaciones y luego ya es más geométrico. Luego ya pasa a una línea más depurada. Pero eso que me estábamos diciendo de Demetrio Ribes, pues es muy significativo, o de otros autores. Entonces, Palacios, es verdad que esa... tengo que volver a leerme el discurso, me estabas diciendo, porque lo leí hace tiempo y ahora no, tú lo tienes más fresco que yo, y es verdad que está hablando de la arquitectura nacional, pero es que claro, ¿eso es qué año está escrito? Es que hay un texto que lo hace casi en los años 40. Está escrito en el 26. ¿Qué? En el 26. El del 26. El del 26, cuando hace el gran proyecto, cuando presenta el Palacio de las Artes. El Palacio de las Artes, en realidad lo que es el Círculo de Bellas Artes al cubo. Desarrolla el Círculo de Bellas Artes y todos esos detalles, que ya es otra órbita. Es decir, esto yo creo que es Palacios hasta 1910, lo que está aquí latente. Y ya, a partir del 10, con el Banco del Río de la Plata, ya es otra historia. ¿Qué tal? Vamos a ver, hay una cosa que, no sé si en el libro este del Art Deco o en algún texto tuyo que decías que Palacios hace un proyecto magistral y al siguiente se reinventa, es decir, no sigue con lo mismo, yo qué sé, o sea, pasa del medio plateresco al clasicismo, pasa a una especie de medievalismo, o sea, siempre se está arriesgando Palacios. Yo hacía mucho que no veía, la verdad, los alzados estos del proyecto del casino y la verdad es que me han decepcionado mucho. O sea, lo veo, por lo menos los alzados, Sí. francamente muy anticuados, incluso para su época, antiguo régimen en el sentido más despectivo, y eso sí, que prácticamente no lo has comentado, creo que la planta está muy bien desarrollada, muy clásica, pero el resolver la planta con la escalera en diagonal le da una gracia a la planta, una cierta modernidad que yo creo que no tiene el resto, a lo que voy. De aquí se pasa al Círculo de Bellas Artes, que yo creo que sí es mucho más interesante, y siempre se menciona el Círculo de Bellas Artes influido por la arquitectura americana, por Sullivan, por el Auditorium este de Chicago, pero sin embargo empiezo a pensar que en realidad a Palacios lo que le interesaba era el Art Deco de Francia, de Inglaterra, que era lo que conocía. O sea, empiezo a pensar que nos estamos desviando un poco con el tema de la arquitectura americana con Palacios, incluso el Círculo cuando se inauguró, pues hay fotografías aquí, en Manhattan, en la calle Alcalá, no sé qué, o sea, la gente hablaba siempre del Círculo como una arquitectura americana en plan despectivo y empiezo a pensar que Palacios no se fijaba especialmente en la arquitectura americana cuando hizo el Círculo. Esa es mi pregunta. No, eso lo dije yo, lo de Sullivan. Bueno, si ves el auditorio, pues puede tener algo como auditorio, porque el auditorio de Sullivan, pues también en realidad es como un casino, es como un edificio de uso múltiple en ese sentido. Pero es que el Deco, que ahora tengo que volver sobre el tema, porque es un libro que hice en el año 90, el Deco no es unitario. Es que el problema es que se piensa el Deco y se piensa en la exposición de París de 1925. Y la exposición de París de 1925, sí, y se piensa en la arquitectura geométrica que emana de decoración cubista de la exposición de París de 1925, pero cuando la exposición de París de 1925 se produce, pues hay de todo y ningún estilo es unitario. Si pensamos en el romanticismo, pues el romántico es una cosa gótica y una cosa neoclásica, pueden ser. Y lo mismo pasa con el Deco. Yo no creo que Palacios asumiera del Deco francés, nada, porque él pasa como los italianos. Si eso es una evolución de cada país y lleva
su propia línea, que luego se inspiren o influyan ideas o se difundan ideas de otros, pues puede ser, pero ni lo veo con lo americano 100%, aunque sí es cierto que hay una fascinación por las edificaciones en altura en ese momento, pero tampoco con lo francés. Perret, bueno, vamos a ver, el teatro de Perret, eso es del 10, del 12 creo, está hecho por ahí, que colabora Bourdelle en las decoraciones. El teatro de los Campos Elíseos de Perret, eso creo que es del 10 o del 12, más o menos, es de esa época. En todo caso puede ser Perret, pero él ha hecho el edificio de Correos nada menos que en el 19 el proyecto. La exposición de París es del 25, que se supone cuando el Déco se difunde. No es que nazca ahí, sino que se difunde y se hace popular. Pero antes han llegado. Pero pasa, lo de Palacios es un poco similar a la arquitectura italiana. Todos estos arquitectos que hay de Milán, Sacconi, Arata, todos estos arquitectos llevan una línea también un poco similar. Yo creo que le veo a veces casi más con los italianos, aunque no sé si, no me acuerdo ahora si visitó Italia, sí que lo visitaría, ¿no? Pero no mucho, ¿no? Sí visitó. Con la arquitectura que se hace en Milán y en esos sitios, pero es que se ha hecho una lectura de la arquitectura, lo mismo que de la pintura, en función de una serie de escuelas, y todo lo que pertenece a esa escuela es válido y lo otro se queda como fuera. Y este edificio, esta fachada que dices que te decepciona, son jóvenes, están recién paridos de la escuela de arquitectura. Yo creo que han puesto toda su inventiva en hacer un edificio que llame la atención. Claro, la fachada de la calle Alcalá ya es más... La fachada de la calle de Alcalá es un poco disparatada. Ya hablando, tiene su gracia, ¿no? De su ingenuidad, pero como pasa con muchas de estas arquitecturas modernistas. Pero sí que está definido, hay cosas del lenguaje de esa época. Está el germen y luego lo desarrollan. Pero sí, a lo mejor casi el casino que se construyó es mejor que que esta propuesta. Lo que sí es cierto que el interior estaba muy bien resuelto, y esos juegos que tiene de diagonales, de espacio, de imbricación espacial dentro, pues la verdad que en ese sentido lo resuelve muy bien, pero lo resuelve también en las viviendas, porque es como resuelve también todos los edificios de la Gran Vía y todas esas construcciones. Entramos y siempre que entramos en Palacio nos encontramos un gran patio acristalado, como distribución interior del edificio, una forma de ordenar el interior. Y eso, con la generosidad que él lo hace, no lo hacen todos los arquitectos, y hoy día, desde luego, no se harían los edificios de la Gran Vía. El desarrollo que tiene. A mí lo que sí me parece interesante, por ejemplo, es esto, cómo acaba aquí, porque me recuerda a unos proyectos que luego hace un arquitecto que se llama Roca y otros arquitectos de aquí de Madrid que están en la Escuela de Arquitectura de Proyectos, y hacen una cosa así similar con esos remates. Pero a mí lo que también me fascina es los secesión, porque yo ya no sé, los secesión, porque yo Otto Wagner no lo veo aquí. Esto no es Otto Wagner, ni es Hoffmann. La arquitectura de Hoffmann es mucho más fina, es muy, muy depurada. Ana Sagasti, pues sí, tiene cosas así, secesión, y en el 18 muere Otto Wagner y se dice que lo habían imitado todos. Sí que lo imitan, pero bueno, pero estoy contigo que es un edificio un poco juvenil, y es un edificio como un ejercicio de recién salido de la escuela. Sí, es tarde, pero claro, es que aquí están surgiendo unas cosas interesantes, ¿no? Entonces, pues claro, yo creo que a mí me parece muy bien que haya escogido este edificio por su interés como germen de cosas que van a ocurrir. Y creo que, claro, quizá un error
sea centrarnos demasiado en los aspectos superficiales del lenguaje, porque el germen, los gérmenes que hay aquí de Palacios, pues son espaciales de planta, tú lo has dicho, la importancia que tienen siempre las plantas de Palacio, el volumen, la composición urbana. Yo creo que no tanto eso, y desde luego yo con el Decó pues recordaría cosas, ¿no? ¿A quién interesó en España mucho el Decó? Tú lo sabes y no me atrevo a hablar del Decó porque tú eres experto en Decó. Anasagasti fue, en cierto modo... Anasagasti es pionero. Sí. Pero, y luego López Otero, siendo director de la escuela, justo después del 25, También. Lo que está diciendo es que el Decó, en Madrid concretamente, no tenía nada que hacer, porque los propios alumnos entendían, cosa que yo creo que es cierta, que era un estilo, como su nombre indica, decorativo y superficial, y que no entraba en las cuestiones fundamentales de la arquitectura. Pero esto abre unos caminos que... Pero que eso mismo decían del modernismo. Bueno, efectivamente, es que claro, se entendía como un error, el modernismo claro. Se entendía como un error. Por ejemplo, Bellido llega a decir eso, el error del modernismo, que se ha quedado todo en decoración y no ha entrado en el mejunje de la arquitectura. Y el Decó repite eso 25 años después. Pero el modernismo es más desordenado, el Decó es más ordenado, sí. Entonces está más sometido. Pero además el Decó, una cosa, y perdona, el Decó... Es que una cosa es el Decó y otra cosa es la decoración Art Deco. Es que tendríamos que distinguir decoración modernista, decoración Art Deco, y si se puede hablar de edificios modernistas como una concepción espacial, con un desarrollo, diríamos, más global, y lo mismo de los otros. Representan el espíritu de la época y entonces es ese espíritu de la época que se refleja en muchos aspectos en una serie de edificaciones de los años 20 o de los años o del 1900. El Decó de Palacios es que es muy temprano, pero es al margen, porque vamos a ver, la estación de Saarinen, eso es del 10 o del 11 también, es muy temprana. ¿Y eso qué es? Bueno, vamos. Esto da para mucho, pero vamos a cortar ya. Siento, pero es que estaba con un constipado hoy tremendo. Nada, gracias mil, Javier. No, perdona, que va a cerrar el acto la directora general. No, solo agradecer la maravillosa conferencia, la cantidad de apuntes que has dejado ahí señalados para que reflexionemos, y decir a todos que ya tenemos la exposición casi a partir del martes que viene, el día 8, estará abierta al público. Maravillosa está todo lo de Antonio Palacios en esa grandísima exposición, y bueno, pues nada, con estas conferencias y la exposición, este ciclo, pues desde luego yo creo que el conocimiento de Antonio Palacios va a quedar muchos años ya sin necesidad de dar otra vuelta, porque se le está dando en estos momentos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.